Aleluya. Pueden sentarse, mis hermanos. Ahora su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 28. Voy a leer, hay un solo versículo, Génesis 1, 28. Dice la palabra de Dios: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén y amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que se haga rema en la vida de mis hermanos. Te pido, Señor, que se haga una realidad. Tu palabra dice, Señor, que cuando tú sueltas una palabra, ella no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Así te pido, Señor, que la palabra de hoy toque las vidas y los corazones de mis hermanos y que haga algo en ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La Biblia dice que cuando Dios creó a Adán y Eva, luego de haberlos creado, Dios les suelta una palabra. Y la palabra que el Señor les da es: ustedes ahora van a fructificar y a multiplicarse. Como esta palabra que les entregó el Señor fue dada cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, entonces había una total certeza de que esa palabra se iba a cumplir 100%, y ellos iban a fructificar y a multiplicarse. El problema fue cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del paraíso. Pero a pesar de eso, mis hermanos, la palabra que Dios les había dado continuó operando en la vida de ellos sin importar su situación nueva. Porque Dios era quien se las había dado. Amén. Esto quiere decir, mis hermanos, que cuando Dios te da una palabra, esa palabra se cumple a pesar del contexto, a pesar del medio y a pesar de las circunstancias en que haya sido dada. Fue una palabra dada por Dios. Y dice la Biblia que entonces la gente comenzó a tener fruto. Y no solo la gente comenzó a tener fruto, sino que la gente comenzó a multiplicarse. Ahora, no solo se multiplicaban para lo bueno. Como ya había pecado en el mundo, porque el hombre había caído, entonces no solo lo bueno, sino que también lo malo ahora también fructificaba y se multiplicaba. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Llamó a una pareja, a Abraham y a Sara. Y eso está en el libro de los Hebreos, capítulo 6, verso 14. Y les da una palabra. Y está ahí en Hebreos 6, 14. Dice, le dice Dios a Abraham: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Escúcheme bien. Dios nuevamente le da a Abraham y a Sara la misma palabra y la misma bendición que le había soltado a Adán y Eva en el paraíso. Ahora, también les dice, y eso está en Génesis capítulo 17, versículo 1. Dios tomó a Abraham y a Sara y lo primero que les dijo fue: yo quiero
que ustedes caminen delante de mí y que sean perfectos. Yo quiero que ustedes caminen delante de mí. En otras palabras, yo quiero que ustedes busquen y estén en mi presencia y que sean perfectos. Ahora Dios le pone una condición. A Adán y Eva Dios no le puso ninguna condición para bendecirlo, para que ellos fructificaran y para que ellos se multiplicaran. Pero ahora toma a Abraham y a Sara y le suelta la misma palabra que se la soltó a Adán y Eva, pero con una condición: que estuvieran siempre delante del Señor, que estuvieran siempre en la presencia de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios le estaba pidiendo intimidad con él. Y no solo eso, sino que les dijo, y que sean perfectos. Y aquí hay un problema, ¿cierto? Porque nadie es perfecto. El único perfecto es Dios. No hay forma en que el ser humano sea perfecto. Porque todos fuimos afectados. Todos los seres humanos fuimos afectados por la caída. Fuimos afectados por el pecado. Y todos somos imperfectos. Pero hay algo. Sin embargo, cuanto más usted y yo tengamos a Cristo, más perfectos podemos ser. ¿Por qué? No porque usted y yo nos vayamos perfeccionando, no, sino que el perfecto ahora está dentro de nosotros. Amén. Entonces les dijo, si estas dos condiciones, intimidad conmigo y ser perfectos, si estas dos condiciones están en sus vidas, yo los voy a multiplicar. Yo los voy a bendecir. Yo los voy a hacer que fructifiquen. Ahora, no solo sucedió eso, sino que Dios también les cambió el nombre. ¿Por qué? Porque los nombres originales de ellos estaban infectados por lo malo de la multiplicación del hombre caído. Amén. Y entonces le dijo a Abraham, Abraham, tú te llamas Abraham. Y Abraham significa Padre exaltado. Y yo sé, Abraham, que tú anhelas un hijo. Ahora yo te voy a cambiar el nombre. Y a partir de ahora vas a ser multiplicado. Porque yo ahora te hago Padre de multitudes. Ahora ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, Padre de multitudes. Yo te hago Padre de multitudes. Y a Sara también le dijo, tú te llamas Sarai, que significa mi princesa. Pero ahora ya no te vas a llamar más Sarai, ahora te llamarás Sara, que significa madre de naciones. Y yo te voy a multiplicar como madre de naciones. Así es, entonces, como Abraham y Sara entraron en el proceso de Dios. Y así también Dios lo hace con todos nosotros. Él va cambiando cosas. Él va trabajando en nuestra alma. Él va arrancando todo aquello que no permite que las riquezas de Cristo se expresen en tu vida y en la mía. Amén. Ahora, mis hermanos, escúchame bien, Dios no necesita
de nuestra naturaleza caída. Porque la multiplicación de Dios es de acuerdo al reino de los cielos. Es de acuerdo al reino de Dios. Es lo que Él quiere. Es el sueño de Dios. Es el plan de Dios. Es el proyecto de Dios y no el nuestro. Amén. Ahí es donde está la bendición. Ahí es donde está la multiplicación. Ahí es donde está la fructificación. Porque Dios, mi hermano, no necesita nada de nosotros. Somos nosotros, somos tú y yo, los que permanentemente necesitamos de Él. Por eso el Señor Jesucristo lo expresó, ¿cierto? Cuando dijo esa frase, separados de mí, nada pueden hacer. Amén. Dios me ama, Cristo me ama, pero no necesita de mí. Amén. Y así lo expresa el libro de Hechos en el capítulo 17, verso 25. Dice así: ni es servido por manos humanas como si necesitara algo. Hechos 17, 25. Ni es servido por manos humanas como si necesitara algo. Porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Mi hermano, Él es la fuente de todas las cosas. Todo lo que llega a tu vida, bueno, procede de Dios. Ahora, Dios no depende de ti. La única persona del universo que es independiente es Dios. Por eso, los cristianos que leen saben que una de las atribuciones que tiene Dios, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Ah? Sí, de las atribuciones o de los atributos. Correcto. Incomunicables que tiene Dios es su independencia y su autoexistencia. Dios es independiente, nosotros no. Nosotros dependemos del oxígeno que respiramos, del agua que bebemos, de la comida que comemos, de todo dependemos. Dependemos de todo, de Dios para todo. Usted depende de la comida, si usted no come se muere. Nosotros no somos independientes. El único autoexistente es Dios. Ahora, ¿qué le podemos dar a Dios si Él es el dueño de todo? ¿Qué le puedes dar a Dios si Dios es tu dueño? ¿Tú le puedes dar algo a Dios? ¿Qué le puedes dar? Señor, te doy mi adoración. Pero ¿sabes una cosa, iglesia? El Señor ni siquiera necesita esa adoración. Es más, esa adoración con que tú adoras a Dios, Él te la da a ti para que luego tú se la devuelvas a Él. Amén. Por eso nosotros cuando adoramos o cuando oramos, no es algo que le damos al Señor, sino que es algo que Él nos da a nosotros, porque Él es el que sabe cómo a nosotros nos conviene adorar. Él es el que sabe cómo a ti y a mí nos conviene a orar. Y el Espíritu es el que pone en ti las palabras, porque Dios sabe de qué tienes tu necesidad. Tú no sabes de qué tienes necesidad, pero Dios sí lo sabe. Amén. Y Él nos da a nosotros para que nosotros se lo volvamos a dar. ¿Me estás entendiendo? Porque nada de lo que tú tienes es tuyo. Todo le pertenece a Dios.
Porque todo fue creado, hecho y diseñado por Dios. Pero ¿sabes una cosa? Él quiere que tú lo disfrutes. Amén. Si es para el Señor, dáselo más fuerte. Aleluya. Amén. Y la gran mentira que nos dice el sistema de este mundo es que nosotros podemos sin Dios. Eso lo dice el mundo. Usted como cristiano sabe que no es así. Pero el mundo te dice, tú puedes. Esfuérzate que tú puedes. Ánimo, lo vas a lograr. Haz esto, haz lo otro. Da un paso más. Ese es el aliento del sistema. Eso es el aliento del mundo que te dice que tú puedes solo y que no necesitas a nadie. Por eso me gusta el famoso Salmo 121. Aleluya. Y usted se lo sabe de memoria. Salmo 121, versículos 1 y 2. Ahí David expresa: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Mire, mi hermano, cuando nosotros creemos que podemos sin Dios, nos equivocamos y comenzamos a inventar y comenzamos a esforzarnos y comenzamos a negociar con las ofertas de este mundo, con el sistema de cosas que el mundo te ofrece. Por eso David se nos presenta en este salmo. David se nos presenta en este salmo como un amigo que nos dice: ¿sabes? Te estás equivocando de camino. Te estás equivocando porque estás mirando a los montes. Pero yo te voy a enseñar que el mejor camino, yo te voy a enseñar un camino mejor. Mi socorro viene de Dios, que hizo los montes, que hizo los cielos y que hizo la tierra. Amén. Así es. Entonces, ¿por qué muchos aquí estamos confiando en algo que ha sido creado por Dios? Porque todo ha sido creado por Dios. ¿Por qué confías en algo que ha sido creado por Dios? ¿Y por qué mejor no confías en Dios? Amén. Y Dios, iglesia, te dice en esta mañana: yo soy el que creó todo. Yo soy la fuente. Y yo repito y digo: Él es mi fuente. Él es mi fuente. Amén. Por eso hay muchos cristianos decepcionados, porque pierden la visión de quién es Dios. Y culpamos a Dios, porque muchos cristianos culpan a Dios de que no ha sido fiel con ellos. Así es, mi hermano. La decepción en el cristiano es como una coraza que te mantiene encerrado, que nos protege frente a eso que creemos que Dios no nos quiso dar. Te decepciona y te mantiene dentro de una fortaleza y ya no quieres recibir nada de Dios, porque estás resentido con Dios.
Pero yo he venido en esta mañana de parte de Dios para decirte que Él es un Dios de promesas, no de decepciones. Recuerda esto, hay 7,000 promesas en la Biblia para ti. Amén. 7,000 promesas. Por eso imagínese, amor, búscate 2 de Corintios 1:20. Pónselas ahí para que yo quiero que ellos vean esa palabra. 2 de Corintios 1:20. La palabra dice: porque todas las promesas de Dios, o sea, porque las 7,000 promesas que hay en la Biblia, porque todas, o sea, las 7,000 promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Son sí y son amén. Y Proverbios 13:12 dice, ponte Proverbios 13:12 para que ellos lo vean. Proverbios 13:12 dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón. Y aquí hay mucha gente que está atormentada. La esperanza que se demora es tormento del corazón. 13:12. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Shama, Kanda, Raba, Shai. Aleluya. O sea que el cristiano siente decepción de Dios porque no recibe lo que espera. Y entonces el corazón queda atormentado. Pero la Biblia dice que el deseo cumplido es árbol de vida. El árbol de vida es un árbol cuyos frutos son promesas. El árbol de vida es el árbol que estaba en medio del paraíso. El árbol de vida es Cristo soltando promesas para nuestra vida. Amén. Entonces, mi hermano, deja de decepcionarte. Cuando Dios te dé una promesa, tú solamente tienes que declarar ¿qué? Sí y amén. Iglesia, ¿dónde estás? ¿No me estás escuchando? Cuando Dios te da una promesa, mi hermano, tú tienes que declarar sí y amén. Y Dios la cumple. ¿Sabes por qué? Porque viene de su boca. Él la soltó y Él no miente. Las promesas son imposibles en nuestra fuerza. Escúchame bien y te lo voy a volver a repetir porque eso nos pasa mucho. Las promesas son imposibles que se cumplan en nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque las promesas son palabra de Dios. ¿Y sabes lo que Dios quiere, iglesia? Que tú creas en lo imposible. Que tú creas en lo imposible. Amén. Voy a creer lo imposible. En el nombre de Jesús yo voy a creer lo imposible. Y si Dios te dice, por ejemplo, tú y tu casa serán salvos, cómete esa promesa. Es dulce para tu paladar. Si Dios te dice que yo voy a suplir todas tus necesidades conforme a las riquezas del cielo en Cristo Jesús, cómete esa promesa
es dulce al paladar. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está invitando este principio de año a que tú creas en lo imposible. Amén. ¿Por qué? Porque en el transcurso de este año van a suceder cosas. Van a suceder cosas este año que tú vas a tener que creer en lo imposible. Pero si tú andas decepcionado de Dios, porque hay muchos cristianos, mi hermano, que están decepcionados de Dios, eso lo único que hace es detenerte, limitarte. Y en el nombre de Jesús, todo espíritu de limitación tiene que irse de tu vida hoy. Todo lo que te limita, todo lo que no te deja avanzar, toda decepción que tienes, se tiene que ir de tu vida. En el nombre de Jesús. Hoy. Y el Señor te dice, cree en lo imposible, porque yo estoy en ti. Cree en lo imposible, porque yo lo voy a hacer. Cree en lo imposible, porque yo te lo prometí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Josué 23:14. Josué ya estaba para morir, ya le faltaba poco, ya estaba en sus últimos días. Y Josué dice estas palabras. Josué 23:14. Dentro de poco moriré. Seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido. Ninguna, ni una sola ha fallado. Amén. Amén. Todas las promesas que Dios les dio, le dice a los israelitas, todas se han cumplido. No ha faltado ninguna de ellas. Entonces, si algo no te está funcionando en tu vida, haz como hicieron los discípulos de Cristo. Ellos nunca le dijeron al Señor, Señor, tú te vas a ir ahora y nosotros ¿qué vamos a hacer? Por favor, enséñanos a predicar. Un curso rápido de predicación. No. Ellos, ¿qué le dijeron? Señor, enséñanos a orar. Porque ellos vieron, ¿cierto?, que cuando Cristo se apartaba y se iba a orar, cuando Él llegaba, algo sucedía. Cuando venía de hablar con el Padre, algo sucedía. Milagros. Ellos veían entonces que la oración funcionaba. Y la oración funciona, iglesia. Y tú tienes que entender algo. Tú tienes que entender algo. Mira, la oración, cristianos que no oran, no suceden las cosas en su vida. ¿Por qué? Porque las cosas ocurren en el Espíritu. Y la oración es en el Espíritu. Y para que tú hacer que las cosas ocurran en el Espíritu, primero tienes que orar. Y después que ocurran en el Espíritu, entonces sí, suceden en este plano.
Necesitamos orar. Allí es donde está el secreto. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos, que es donde tú te vas a conectar, allí no hay sequedad, allí no hay escasez, mi hermano. Allí no falta nada, allí hay abundancia de todo. El reino de los cielos es un reino inagotable. Y cuando tú te conectas con el reino de los cielos, en tu vida todo fructifica. Cuando tú te conectas con el reino de los cielos, en tu vida todo se multiplica. Tienes que entenderlo. Así como Dios lo hizo en la vida de Abraham y Sara, así como Dios lo hizo con el pueblo de Israel, así también Dios lo hará con nosotros, mi hermano. Amén. Éxodo 1:7 nos enseña. Dice la palabra en Éxodo 1:7: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra de ellos. Y Hechos capítulo 6, verso 7 dice a la iglesia que en ese momento comenzaba a surgir y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos sacerdotes obedecían a la fe. Fueron dos citas. La primera fue la cita de los hijos de Israel. Ahora, ¿qué le sucedió a los hijos de Israel? Ellos estaban en Egipto. Aunque ellos estuvieran en Egipto, independiente de eso, Dios le había soltado una palabra. Y les dijo: fructifiquen, multiplíquense. Entonces, ellos no tenían que esforzarse para fructificar y para multiplicarse. Y cuando los egipcios se dieron cuenta de que cada día se enriquecían más y que cada día crecían más y se multiplicaban más, ellos tuvieron miedo. Cuando Faraón vio la multiplicación del pueblo de Israel, se llenó de miedo porque dijo: nos van a conquistar a nosotros. Ya son más que nosotros. Entonces comenzaron a oprimirlos, a ponerles más cargas, a ponerles más impuestos, más de todo. Faraón no sabía que Dios había soltado una palabra y nadie podía detener que el pueblo de Israel diera frutos y que se multiplicara. Quizás muchos aquí están como el pueblo de Israel, pasando por un momento de presión como nunca antes. Así es, mi hermano. Quizás tú estás pasando por una situación en este momento. Quizás te están sucediendo cosas que tú nunca habías experimentado. ¿Qué está pasando en mi vida? Si yo tengo una palabra de Dios. ¿Qué está pasando en mi vida si yo estoy adorando al Señor? Si yo asisto a la casa de Dios, si yo voy a la iglesia. ¿Qué está pasando si yo estoy disfrutando de la presencia de Dios? Porque están apareciendo en mi vida situaciones duras, fuertes, pruebas, cosas que me están presionando cada día. ¿Por qué? Y Dios le dice a la iglesia en esta mañana: la presión está, el problema está, la situación está, la circunstancia está, pero no te preocupes, porque la bendición de Dios
más grande que toda situación, que toda circunstancia. Y siempre se sobrepone a cualquier calamidad. Amén. Y la bendición de Dios, iglesia, es que fructifiquemos y que nos multipliquemos. No importa que el faraón de este mundo te quiera presionar. No importa que el faraón de este mundo traiga a tu vida situaciones, circunstancias, problemas, cosas para frenarte, cosas para frenar tu crecimiento. La Biblia dice que todas las familias de la tierra se estaban multiplicando. A pesar del pecado, toda la tierra fructificaba. No importa. ¿Por qué? Porque había una palabra soltada por Dios sobre toda la humanidad. Amén. Pero ahora hay una palabra de Dios soltada sobre su pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios en esta mañana? ¿Cuántos son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido? Entonces tú tienes que entender que usted y yo estamos viviendo en un reino que se llama reino de los cielos. Estamos viviendo en un reino y en ese reino todo da fruto, todo se multiplica. Así es, mi hermano. Aunque no lo estés experimentando ahora. En el libro de los Hechos, los 120 estaban en el aposento alto. Y dice la Biblia que descendió a ese lugar el Espíritu Santo y los llenó a todos. Ahora Cristo, a través del Espíritu Santo, ¿estaba dónde? En ellos. En esa iglesia que nacía. Y si el Espíritu Santo estaba en ellos y por medio del Espíritu Santo estaba Cristo en ellos, entonces la semilla de la multiplicación estaba también dentro de ellos. Amén. Estaba dentro de ellos. Por eso cuando Pedro salió de allí y dio el primer discurso, la primera prédica, dice que se convirtieron 3,000 o 4,000 personas. Y mucho más adelante narra la historia en ellos, ¿cierto? Que nuevamente Pedro salió a predicar y en un día se convirtieron como 5,000. ¿Sabe qué estaba pasando ahí en el libro de los Hechos? Con la iglesia primitiva. Lo mismo que con el pueblo de Israel en Egipto. Los amenazaban, los metían en la cárcel, los oprimían, los obligaban a callar. Asimismo hacía el faraón con los judíos, porque temían a la multiplicación de ese pueblo. Y el diablo tiene miedo de que tú fructifiques. El diablo tiene miedo de que tú prosperes. El diablo tiene miedo de que tú crezcas. ¿Y sabes qué hacían los discípulos? Cada vez que los encerraban, los metían presos, los azotaban y les prohibían que hablaran de Cristo, ellos se juntaban a orar delante del Señor y le decían: Señor, danos de nuevo para predicar tu palabra. Ellos estaban felices. Era tanta la bendición de la multiplicación que dice la palabra en Hechos que ellos vendían sus casas y a nadie le faltaba nada. Porque aunque el enemigo te oprima, la bendición de Dios siempre será más grande. Amén. Y aunque te quiten el trabajo, no importa, Dios te va a sostener.
Y aunque pierdas algo, Dios te lo devolverá por otro lado. Y aunque haya problemas en tu casa, Dios va a venir con paz y va a traerte bendición. ¿Cuántos reciben esa palabra? Ese, mi hermano, es nuestro Dios, que nos ha prometido que nos vamos a multiplicar y que vamos a dar mucho fruto. Amén. Dice la Escritura: crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Amén. ¿Y sabe qué le dice el Señor en esta mañana? Si permaneces en mí, darás mucho fruto. Si permanecen en mí, van a dar mucho fruto. Pero si insistes en moverte según las leyes de este sistema de cosas, según las leyes de este mundo, tarde o temprano va a llegar frustración y decepción a tu vida. Porque el Señor, iglesia, tú tienes que entender esto, el Señor nos ha apartado para que seamos multiplicados en su reino. Amén. No en este sistema del mundo. Cuando eres multiplicado en su reino, esa multiplicación abarca todas las áreas de tu vida. Todas las áreas de tu vida. Salud, finanzas, todo. Paz. Pero todo eso de acuerdo a la multiplicación del reino. No a la de este sistema de cosas. Pruébalo. Ve delante del Señor, iglesia. Ve delante del Señor. A partir de hoy, pasa tiempo con Él. Y prueba. Prueba, haz la prueba. Métete con Dios. Pasa tiempo con Él. Y cuando salgas de allí, algo va a ocurrir en tu vida. Amén. ¿Sabes por qué? Porque la intimidad es lo único que Dios quiere. Porque en ella hay un poder que se suelta. Y ese poder no se suelta en ninguna parte, sino cuando tú estás en la presencia de Dios. Amén. Y dice el Evangelio de Juan capítulo 15, si permanecemos en Él, llevamos ¿qué? Mucho fruto, pero separados de Él, nada podemos hacer. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie. Tú tienes que entender esto. Si la palabra se multiplica, si Cristo crece en nuestra vida, escúchalo bien. Si la palabra se multiplica, si Cristo crece en nuestra vida, si nuestra relación de intimidad con Él crece, todas las demás cosas van a ser añadidas. Aleluya. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor. Yo siento algo especial en esta mañana.
Yo siento que hay algo en el ambiente en este lugar. Y yo siento que algo se va a soltar ahora sobre tu vida. Y yo siento que hay muchos terrenos áridos y estériles que hoy van a cambiar de estado. Muchos a partir de hoy van a comenzar a dar fruto. Van a comenzar a multiplicarse. Hay algo en el ambiente y es la presencia de Dios. ¿Sabe por qué está la presencia de Dios? Porque Dios respalda su palabra. Y así como le dijo a Adán y Eva en el paraíso que los iba a multiplicar, y así como le prometió a Abraham y a Sara que los iba a multiplicar, y así como comenzó a multiplicar a la iglesia primitiva, así también en esta mañana Dios te está hablando a ti. Y Dios le está hablando a muchos aquí que estaban decepcionados. Dios le está hablando hoy a muchos aquí que estaban resentidos con Él. Porque Dios no te había dado. Porque Dios se había olvidado de ti. Pero ¿sabes algo? En esta mañana, por el poder de su palabra, Dios está desatando algo nuevo sobre tu vida. Una unción de multiplicación viene sobre esta iglesia. Una unción de multiplicación viene sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Así que comienza ahora a recibirla. Dispón tu corazón y dale gracias a Dios. Porque la buena obra que empezó Dios en nosotros, Él es fiel para terminarla. Y termino con esto, iglesia. Porque todas las promesas que Dios te ha dado, iglesia, todas las promesas que Dios te ha dado se cumplirán. Se cumplirán en tu vida. Solamente tú tienes que declarar y decir sí y amén. Dale la gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor. Gracias por prepararnos para este nuevo tiempo, porque nos vamos a multiplicar, ¿cierto que sí? Y nos vamos a multiplicar como se multiplicó la mujer samaritana, contando solamente que había tenido un encuentro con el Mesías y que éste le había dado de beber aguas vivas. Amén. Y cuando nosotros decimos nuestro testimonio, cuando nosotros decimos a otro, porque alguien me dijo a mí, porque hay unas personas que tienen facilidad para predicar la palabra de Dios y anunciarles a otros el evangelio del reino. Le dije, ¿y por qué otros no? ¿Por qué a otros les cuesta decirles o predicarles las buenas nuevas? Le dije, porque lo único que tienen que hablar es de Jesús. Saludar a una persona y decirle, quiero hablarte de Jesús. Amén. Quiero contarte lo que hizo conmigo. Y así nos vamos a multiplicar. Amén. Pero primero tenemos que estar a solas con Él. Amén. Entonces damos gracias a Dios porque este nuevo año, esta iglesia se va a preparar para tener grupos de multiplicación. Amén. Entonces ya Dios dio la primera palabra. Y ahora vamos a darle gracias porque hecho está.